todos los que nos están acompañando el día de hoy. Bienvenida, maestra José. Bienvenido a nuestro público en general. Bienvenida, Josefina Flores Salas. Buenas tardes. Ampliamente conocida, ¿verdad? Para nuestras preguntas. Igual nos acompaña Cristian Vadillo Franco. Bienvenido, Cristian. Saludos, maestra. Saludos a todos. Muy bien, igual estará muy pendiente de las preguntas. Y bueno, el seminario de hoy, la tanatología en tiempos de COVID, y como recordarán en esa invitación tan especial, mencionábamos que el duelo es un proceso de adaptación. Un tiempo implica un ritual para despedir a la persona que muere. Para abordar este tema, nos acompaña un experto, el doctor Abraham Madrigal Soto. Él, el doctor, cuenta con estudios de filosofía y teología. El doctor tiene de base la licenciatura en psicología, la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, el doctorado en desarrollo humano, estudios de tanatología y cuidados paliativos. Actualmente trabaja como psicoterapeuta en el Instituto Estatal de Cancerología en la Secretaría de Salud. Es docente de la Universidad del Valle de Atemajac, coordinador de los diplomados de tanatología y cuidados paliativos de la UNIVA en Colima. Él es de Colima. Psicoterapeuta en el Hospital de Colima. Psicoterapeuta del Núcleo Médico de Manzanillo, comisionado en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en el Estado de Colima. Bienvenido, doctor Abraham. Es un placer que esté usted con nosotros. Muchas gracias. Bien. Es importante, como les mencionaba, en esta situación de contingencia, de crisis sanitaria, reflexionar en este día sobre la tanatología y los tiempos que estamos viviendo. Estamos en un tiempo de crisis, pero también en un tiempo de cambios. La humanidad se ha visto forzada de alguna manera frente a este virus, nos sacude nuestros mundos internos y externos, porque nos sometemos a diferentes cambios. Cambios en nuestro estilo de vivir, cambios físicos, cambios sociales, cambios familiares. La dinámica en la familia ha cambiado, las relaciones sociales han cambiado y sobre todo ha habido varios cambios en el nivel económico. El sistema económico está cambiando y de alguna manera son cambios, pérdidas, situaciones que tenemos que afrontar y tenemos que ser resilientes. En nuestro trabajo hay cambios laborales, cambio de roles, trabajos que de alguna manera se han perdido. Muchas personas han perdido su trabajo, han tenido pérdidas económicas, pérdidas laborales y sobre todo en la familia, pues la dinámica, la convivencia no es la misma. Pero también ha habido alteraciones a nivel interno, a nivel interior, a nivel psicológico. Dentro del ser humano se generan cambios, las emociones, se ha dado últimamente el caos, el peligro, miedo, ansiedad, angustia, preocupación. Nos sentimos a lo mejor vulnerables, vemos el virus como una amenaza, como que algo aniquila nuestra persona, nuestra salud. Vemos esta época de cambios 2020, es una época que nos está sacudiendo porque nos está moviendo, sacando de la rutina, de alguna manera pues genera en el ser humano una crisis que esta crisis o estos cambios hay dos formas de verla. Si la vemos como un peligro, como una amenaza, como un caos,
o como una oportunidad. Es importante preguntarnos en este tiempo, ¿cómo te estás viendo tú? ¿Qué cambios, cómo estás afrontando estos cambios? ¿Qué estás haciendo en esta crisis? ¿Te está construyendo o te está destruyendo? En esta crisis, ¿qué actitud estás poniendo frente a estos cambios? ¿Te resistes en aceptar estos cambios que se están dando? ¿O te estás adaptando a todos estos cambios que acabo de mencionar, tanto internos como externos? ¿Eres una persona positiva, constructiva, compartes información, eres precavido o dejas que el peligro te domine, el miedo, la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a enfermarme? Es un tiempo de crisis, es un tiempo de cambio, y la tanatología es una disciplina que nos ayuda a afrontar estos cambios que estamos teniendo en nuestra sociedad. Muchas veces nos dejamos dominar por el peligro, por el miedo, la ansiedad, cuando la mente va más rápida que en la vida, entra el miedo. Y el miedo no es una manera adaptativa de afrontar estos cambios. Tenemos que utilizar la crisis para sacar lo mejor de nosotros, y sobre todo esta crisis o estos cambios nos invitan a sacar la mejor versión de nosotros mismos. La pregunta aquí sería, en esta contingencia, estos cambios que se vienen dando, ¿les estás dando la bienvenida o te estás resistiendo? ¿O estás tomando una actitud, la crisis, como un peligro, como algo que de alguna manera te altera, te quita tu energía, te quita tu paz o te hace sentir vulnerable? Es importante que revisemos cada uno de nosotros con qué actitud yo estoy afrontando esta crisis y este cambio, y si la crisis me está de alguna manera destruyendo, desintegrando, enfermando, quitando mi energía, o si la crisis la estoy utilizando como una oportunidad de afrontar, de transformarme, de cambiar, de crecer. La tanatología es una disciplina que nos acompaña en estos momentos. No estamos solos, tenemos que dotarnos de herramientas y habilidades para poder afrontar estos cambios que en el mundo se están dando en todos los niveles. La tanatología nos acompaña en el dolor, en la enfermedad, en las crisis e incluso en esos momentos de estrés, de vulnerabilidad. La tanatología es una herramienta que nos ayuda de alguna manera a sacar la mejor versión de nosotros mismos. A ustedes como médicos, como enfermeras o como profesionales de la salud, tenemos que fluir con estos cambios que la vida nos está presentando. De alguna manera, ¿con qué actitud? ¿Qué estoy haciendo en este momento, en estos tiempos de crisis? ¿Me debilita o me hace fuerte? Este tiempo de crisis me invita a cambiar, a transformarme, a modificar, a quitar todo aquello que no debe estar en nuestras vidas. La crisis, la enfermedad y el sufrimiento que amenazan nuestra vida muchas veces generan nuestro caos, pero es importante tomar este momento de nuestra vida y transformarlo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque la crisis genera cambios en todos los niveles del ser, a nivel cognitivo, afectivo, conductual, social y espiritual. Es a través del sufrimiento, de la enfermedad, de la crisis que podemos nacer a una nueva realidad. Este tiempo es un tiempo favorable, un tiempo bueno, de alguna manera que tenemos que afrontarlo y entender qué es lo que está pasando. Es importante, en esta crisis nos ha hecho pensar, reflexionar
empezamos a recapitular la vida, empezamos a pensar, a ver la posibilidad. Mucha gente está aterrada, asustada porque tiene miedo a enfermarse, porque tiene miedo a morir o que un familiar se muera. Y muchas veces este tema de la muerte nos genera miedo. No queremos pensarlo, no queremos ni siquiera imaginar que pudiera pasarnos a nosotros. Pero es el momento de tocar esos temas que a lo mejor los tenemos olvidados. Tocar el tema de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, la crisis y sobre todo la muerte. Es el tema, ese tiempo nos pone en la mesa el tema de la muerte, de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el ser humano muchas veces vivimos como si no fuéramos a morir. Es un tema que no queremos tocar, pero es importante que en estos tiempos ser capaces de dirigir e integrar y hacer parte de nuestra vida todo aquello que estamos viviendo. Es importante que aprendamos a convivir con este virus, que aprendamos a adaptarnos a esta situación para poderlo convertir de alguna manera en nuestro aliado. La tanatología es una disciplina que nos acompaña en estos momentos de dolor, de crisis, de sufrimiento, de enfermedad, tanto antes y durante y después de una pérdida significativa. Estos tiempos nos han sometido a muchas pérdidas, pérdidas económicas, pérdidas relacionales, pérdidas de salud, pérdidas de algunos familiares que han fallecido. Es importante entonces ayudarnos con esta disciplina para poder resignificar, para poder entender, para poder encontrar el sentido a todo esto que nos está pasando y de alguna manera para poder integrar estas pérdidas a nuestra vida y seguir y continuar caminando. La tanatología es una disciplina que toca el corazón y que toca la conciencia de las personas para poder generar estos cambios y poder abrazar lo que la vida nos presenta. La tanatología nos habla de cómo afrontar la vida con responsabilidad en estos tiempos de una manera adaptativa y poder integrar en nuestra vida todas esas pérdidas. Estas pérdidas, no verlas como una pérdida, sino verlas como una ganancia. De nosotros depende si ganamos o perdemos. Pero realmente la vida nunca perdemos, siempre ganamos. Pero es importante resignificar, cambiar la forma en que estamos viendo, pensando, interpretando esto que nos está sucediendo. Entender que la tanatología es una disciplina que nos hace consciente primero en lo siguiente: todo está en movimiento, todo está cambiando, nada es totalmente estático, nada es para siempre, todo cambia, todo se transforma, todo se evoluciona. Si nosotros vivimos con esta conciencia que todo está en movimiento, que en el mundo, que el cambio es parte de la vida, y que debemos de transformarnos cada día y aprender a evolucionar. Todo está en movimiento. Muchas veces en mis clases con mis alumnos les digo, nada es permanente, nada es tuyo, nada es estático. Las personas no son de tu posesión, son prestadas y hay que disfrutarlas el tiempo que estén con nosotros y cuando no estén, hay que saber dejar ir. La vida está en movimiento y hay que ser conscientes que este movimiento es constante y que en la vida hay cambios, hay sacudidas, hay pérdidas y hay ganancias. Tenemos que recordar estos principios tanatológicos y entender que el cambio, la crisis es necesaria para que pueda renacer a una nueva realidad. Estamos naciendo a una nueva conciencia, a una nueva forma de ver la vida.
Muchas veces nuestro sistema capitalista nos ha enseñado a buscar afuera lo que está adentro. Nos han enseñado a ver hacia afuera y no nos han enseñado a ver hacia adentro, a ver lo esencial, a ver una realidad profunda, a ver el ser. Nuestro sistema capitalista nos ha enseñado a tener, a saber hacer, pero se les ha olvidado enseñar o trabajar en las universidades y escuelas en profundizar en el ser. Y este tiempo de cambios nos sacude todo nuestro sistema de valores, nuestros conocimientos, nuestros entornos donde nos movemos y existimos, y nos damos cuenta que lo que creíamos que era esencial para nosotros no lo era, que hay una realidad más profunda que hemos olvidado y que estas sacudidas, estos cambios que la vida nos pone, nos está obligando de alguna manera a ver lo que en algún momento no queríamos ver, a un nivel de conciencia más elevado del que tenemos. Pero es importante también tener en cuenta en este tiempo de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de muerte, ¿cuál es nuestra actitud hacia la muerte, hacia la enfermedad? En su mayoría vemos la muerte como algo malo. Vemos la enfermedad como algo catastrófico. La muerte nos genera pavor, angustia, desesperación, tensión, ansiedad. Es un tema del que no queremos hablar. La muerte nos deja sin palabra, porque hemos aprendido a ver la muerte como nuestra enemiga y luchamos contra la muerte. En el sistema de salud vemos la muerte como nuestra enemiga y a veces en los espacios sanitarios, hospitales, a veces no permitimos la muerte. La muerte es un tema que hemos tenido durante muchos tiempos olvidado y vemos la muerte como la aniquilación, vemos la muerte como el final, vemos la muerte como una separación, como un abandono. Y todas estas ideas, creencias, las tenemos en la psique, ¿sí? En nuestra mente. Y tenemos una pésima relación con la muerte. Pero si no conocemos la muerte, le vamos a tener miedo. Le tenemos miedo a la muerte, pero si le tenemos miedo a la muerte, le estamos teniendo miedo a la vida. Nuestros sistemas de educación no nos han educado para la muerte, pero tampoco nos han educado para la vida, porque la vida y la muerte es una misma realidad, la cual en este día estamos reflexionando en estos tiempos de cambio, ese tema tan importante, cómo la muerte en el ser humano nos genera una alteración psicológica, alteración emocional, alteración cognitiva y alteración conductual que de alguna manera demuestran que no hemos integrado la muerte a nuestra vida y que la muerte de alguna manera la vemos como lo fatal. La pregunta sería, ustedes, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud ante la muerte? ¿Qué relación tú tienes con la muerte? Y muchas veces cuando hablamos de la muerte se nos viene a lo mejor a la mente el personaje de la capucha negra y la guadaña. La muerte no es un personaje. La muerte es un evento. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes oncológicos, pacientes terminales, y que los he acompañado durante su proceso de enfermedad y también en el proceso de morir. Y he presenciado muchas veces el proceso de morir. Y en el proceso de morir, porque todo es un proceso,
en el proceso de morir, voy conociendo a este personaje, que no es un personaje, este evento que es la muerte. Y le he tenido frente a frente con cada uno de los pacientes y veo que la muerte no es lo que nos han enseñado o lo que nos han hecho creer. La muerte no es mala. La muerte no es un final. La muerte no es la aniquilación del ser. La muerte no termina con la muerte. Lo que pareciera un final no es un final, es un verdadero principio, un verdadero comienzo. Lo que para unos es una despedida, para otros es un encuentro. Pero bueno, vayamos a la pregunta. ¿Cuál es mi actitud ante la muerte? Y si vemos que el común, la mayoría de las personas en nuestra sociedad, nuestra actitud ante la muerte es de miedo, preferimos negarla, no queremos hablar de ella, no queremos porque nos genera dolor, nos genera sufrimiento, preferimos ignorarla, la evitamos, no queremos hablar de ella, la vemos como un tabú, la evadimos, no queremos pensarla. ¿Por qué? Porque nos duele, porque nos da miedo, porque la desconocemos, porque no conocemos ese proceso, porque siempre nos han enseñado a luchar contra la muerte, a hablar simplemente de lo externo y no hablar estos temas tan importantes y tan profundos en el ser humano. Como vemos, la actitud que tenemos la mayoría de las personas es una actitud de evadir la muerte e ignorarla. Pero sobre todo debemos de entender que la vida y la muerte nos acompañan en toda nuestra vida. Si me dijeran qué es morir, yo les diría, cuando mi paciente está próximo, cuando va a morir, lo único que hace es esto. Exhala y listo. El momento cuando un niño nace, lo primero que hace es su primer aliento, inhala, y cuando alguien va a morir es exhalar. Todos los días estamos inhalando y exhalando. Todos los días morimos y nacemos. Inhalo y exhalo. La muerte hay que conocerla. Le tenemos miedo porque la desconocemos. Ahora aquí es importante preguntarnos por qué es tan difícil y tan complicado entender, aceptar o prepararnos para morir. Este tema es muy complicado, como vemos, pero a la vez tan profundo y tan trascendente e interesante. ¿Por qué? Porque hemos vivido de una manera separada la muerte y la vida. Y es importante que el día de hoy empecemos a tomar conciencia, a integrar la muerte a la vida y la vida a la muerte, porque la muerte es una realidad. Aunque luches con la enfermedad, con la vejez, la muerte es una realidad que tarde o temprano tenemos que afrontar. Y es importante conocerla, convertirla en nuestra amiga, en nuestra aliada, para no temer. Nos damos cuenta, pues, que en nuestra sociedad no ha habido en nuestro sistema de educación familiar, ni en las universidades, ni en las escuelas, una educación para la muerte. Y si no ha habido una educación para la muerte, tampoco ha habido una educación para la vida. Es tiempo de cambiar, es tiempo de transformar, cambiar nuestras ideas. Es momento de desaprender, es el momento de desprogramarnos, es el momento de empezar a integrar a la vida esos temas tan esenciales y tan importantes que es la vida y la muerte.
La enfermedad, el dolor y el sufrimiento y la muerte debemos entender que son realidades inevitables. Es una realidad universal que acompaña al ser humano a lo largo y ancho de nuestra historia. El 90% de los fallecimientos se producen en hospitales. Se nos confiere a todos los que trabajamos en el sector salud la muerte, el cuidado de esos pacientes que están en el proceso de morir. Y tenemos que ayudar a ese paciente para que muera tranquilo y en paz, acompañarlo en ese proceso. Tenemos que humanizar la muerte. Tenemos que dignificar la persona, ¿sí? Dignificar esos finales. Tenemos que encargarnos de que el paciente viva, ¿sí? Se le reconozca su dignidad hasta el último suspiro. La muerte, el dolor, el sufrimiento, son realidades que tarde o temprano tenemos que afrontar, porque siempre los finales vienen acompañados de enfermedad, dolor y al final la muerte, aunque la muerte no es un final. Nuestro sistema capitalista, nuestro sistema científico nos ha hecho creer nada más que lo único que existe es el fenómeno, lo que se puede medir, lo que se puede tocar, lo que se puede ver. Pero hay una realidad invisible que sostiene toda la realidad material. La asistencia sanitaria, enfermeras, médicos, todos los que trabajamos en el sector salud, ayudando a las personas a recuperar su salud, nos damos cuenta que los hospitales no están preparados, ¿sí? El equipo sanitario no está preparado. Está preparado nada más para hacer diagnósticos, curar enfermedades, prolongar la vida. Pero no les han enseñado, educado sobre el tema de la muerte. Los principios de los cuidados paliativos nos hablan que la muerte no se adelanta y no se retrasa, que se deja hacer. Pero sin embargo, el equipo sanitario ante la muerte, su actitud es cuando alguien se muere lo ven como un fracaso, como una pérdida. Y el dar malas noticias nos genera miedo, estrés y evitamos darlas porque no queremos afrontar esa realidad. La muerte es parte de la vida y a veces tenemos que dejar que pase, que suceda este proceso de morir. Así como hay un proceso para nacer durante 9 meses durante el embarazo, también hay un proceso para morir. Y este proceso no lo cuidamos, no nos preparamos para este proceso de morir. Es importante que el sistema sanitario empecemos a cambiar la actitud que tenemos frente a la muerte y no verla como un fracaso. Más adelante voy a dar unos principios tanatológicos para entender por qué de alguna manera tenemos que permitir cuando llegue ese momento de morir, de trascender, en el sistema sanitario tenemos que permitir ese tipo de muertes. Es importante ver la muerte entonces como algo natural. La muerte es algo natural y habitual en el universo. Siempre habrá gente que nazca y siempre va a haber gente que está muriendo. La vida y la muerte son una misma realidad. Constantemente todos estamos muriendo ahorita. La muerte es progresiva. Nadie se da cuenta porque va muriendo poco a poco, como las hojas que caen de los árboles, porque la muerte es todo un proceso. Entender que la muerte cada muerte, aunque mueras de la misma enfermedad, si mueres de COVID, si mueres de cáncer, aunque sea el mismo diagnóstico, la muerte es un camino propio, único y personal.
En cada persona es diferente de acuerdo a los recursos, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus recursos psicológicos, físicos, sociales y espirituales. La muerte, tenemos que aprender a ver la muerte como algo natural, como algo habitual. Y tenemos que dejar ir, soltar cuando tenemos que dejar, cuando ese momento ha llegado. Y no verlo como un fracaso, como una amenaza. Mientras más te acercas a la muerte, más vida recobras. Tenemos que tener el valor de tener esa conciencia de la vida, porque antes de la muerte está la vida y después de la muerte existe la vida. Lo único que existe es la vida. La muerte no existe. La muerte en sí no existe. Existe la vida. La muerte es una continuación de la vida y vivir es una continuación de la muerte. El día me lleva a la noche y la noche me lleva al día. La muerte me lleva a la vida y la vida me lleva a la muerte. Constantemente nosotros tenemos que permitirnos ciertas muertes para poder renacer. Los árboles no están angustiados porque van a morir sus hojas en otoño. Están tranquilos y en paz porque tienen esa conciencia de que les va a volver a salir. La muerte es parte de la vida, es una continuación de la vida. Lo único que existe en sí es la vida. Elizabeth Kubler-Ross es la madre de la tanatología, como ustedes ya saben, y ella, el concepto que tiene de muerte es el siguiente: la muerte es una mudanza, es un paso, es una transición, es una transformación, una metamorfosis, un cambio de forma. La muerte no existe como un final de vida, sino como una transición. Ver la muerte, entonces, es muy importante verla con naturalidad, sin miedo, verla como algo fundamental en la vida. Tenemos que empezar a cambiar nuestro concepto que tenemos de la muerte y empezar a verla realmente como es. La muerte no es más que un desprendimiento del cuerpo físico, como la mariposa de su capullo. Se trata de una transición a un estado superior de conciencia, donde continuarás percibiendo, entendiendo, escuchando, donde podrás seguir creciendo y evolucionando. La muerte es un cambio de forma. Muchas veces lo que sucede, muere el cuerpo, muere el vehículo de carne y hueso. Ese cuerpo es hijo de la tierra. Polvo eres, polvo te convertirás. Pero yo no soy mi cuerpo, yo soy más que mi cuerpo. Yo soy el conductor de este cuerpo y el conductor de este cuerpo está hecho para vivir eternamente. No voy a morir. Lo que va a morir es mi cuerpo. Yo soy un ser divino, un ser espiritual, ¿sí? La dimensión espiritual. Yo soy un ser espiritual. Diría Sócrates, el cuerpo es la cárcel del alma. La muerte es la liberación de esa alma. Es importante entender entonces como el cuerpo tiene una fecha de caducidad y el cuerpo está hecho para morir. Y la enfermedad está en el cuerpo, no en la esencia, no en el alma. Es importante desarrollar esta psicología, esta ideología de Elizabeth Kubler-Ross en la tanatología para poder cambiar, para que nosotros cambiemos a otro nivel. Hay que morir. Para crear algo nuevo, hay que destruir lo viejo. ¿Sabes quién está al otro lado cuando alguien muere? Está Dios y siempre estará Dios del otro lado. Si tenemos esta conciencia, desarrollamos esta conciencia, vamos a perder miedo a esto que llevamos, el proceso de morir. Es importante entonces aceptar esta realidad.
vivirla, este proceso de morir, vivirlo con amor. O si tú estás acompañando a un paciente con enfermedad, ayúdalo a que vive este proceso con amor. ¿Por qué? La aceptación te permite entrar a una frecuencia alta, porque es un acto de amor. Muchas veces como seres humanos, como respuesta, el error más común del ser humano es no aceptar lo que estamos viviendo. En no aceptar estos cambios, en no aceptar la enfermedad, no aceptar el virus, no aceptar la muerte, estamos evadiendo una realidad. Es importante que ayudemos a esos pacientes, a esas personas que están en el proceso de enfermedad o en el proceso de morir, a aceptar esa realidad, amar su realidad, aceptar su enfermedad, abrazar su enfermedad y abrazar todos los cambios que la vida nos presente. En este tiempo de pandemia, nos enfrentamos, pues, los seres humanos, las personas, se someten a diferentes cambios y a diferentes pérdidas. El proceso de duelo es una respuesta natural a la pérdida, pérdida material, pérdida intrapersonal, pérdida relacional, todas las pérdidas nos producen dolor y el proceso de duelo es una respuesta natural. No es enfermedad estar en proceso de duelo. Pero en este tiempo de pandemia es importante atender y manejar estos duelos complicados, porque el no poder despedirse de nuestro familiar que ha muerto por el virus del COVID, el no poder estar en esos momentos finales genera y hace que se dé un proceso complicado de duelo. Las circunstancias que estamos viviendo actualmente nos llevan a vivir un duelo diferente al que estábamos acostumbrados. Pero debemos de tener en cuenta que el sentimiento es el mismo. Una cosa es distanciamiento social, no significa que sea distanciamiento emocional. Es importante que en este tiempo de pandemia vivamos el proceso de duelo, ¿sí? Con distanciamiento social, sí, pero no con distanciamiento emocional. Es importante que en el proceso de duelo lo atendamos y saber conectar y vivir este proceso desde la mente y desde el corazón. Vivir este proceso y acompañar a la distancia, ¿sí? Desde la emoción, desde el corazón y desde la mente, y acompañarlos de corazón a corazón. Este proceso de duelo va a ser complicado, difícil de procesar y acomodar, pero sin embargo tenemos que gestionar nuestras emociones y hacer de nuestras emociones que sean nuestras aliadas. Pero es importante, tú que estás en proceso de duelo, porque has tenido una pérdida y porque no pudiste estar acompañando a tu familiar en esos momentos, es importante entender lo siguiente. Nadie muere antes ni después. Cuando te toca, y cuando no, ni aunque te pongas. Cuando alguien muere, llega a su encuentro de su destino. Todos morimos en el momento que nos corresponde. Nadie vive lo que no tiene que vivir. Cada quien muere en el momento indicado. Todos tenemos en nuestro corazón cuántos latidos va a tener nuestro corazón y de ahí no pasamos. Si alguien ha trascendido, ha muerto durante este tiempo de pandemia, es importante entender que era su momento y tenemos que respetar ese momento, tenemos que respetar ese final y sobre todo tenemos que respetar la decisión del que ha trascendido, porque es una elección de cada uno de nosotros.
Morir, entonces, es algo que debemos de entender, que quien muere, muere en el momento indicado, en el momento correcto, en las circunstancias correctas. Nadie vive lo que no tiene que vivir. Dentro de este proceso de duelo complicado también hay un conflicto entre las personas que están viviendo este proceso, es que no pude estar con él, no me pude despedir, no pude acompañarlo. Debemos de tener en cuenta que el paciente o la persona que murió, después de que murió, aún hay conexión después de morir. Donde sea que estemos, podemos despedirnos, mandarle luz, bendición y buena energía. Para la mente no hay espacio ni tiempo, no hay límite para la mente y el corazón. No es necesario el contacto físico para que esto se dé. El poder de la mente, del sentimiento y del espíritu es mucho más grande que el contacto físico. A través de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu, tu sentimiento, tú puedes despedirte de ese ser que ya trascendió, que ya murió. Le puedes dar luz, le puedes dar bendición, le puedes decir lo mucho que lo amas, que le puedes agradecer, le puedes enviar energía, porque para la mente y el espíritu no hay límites. Aún tú puedes conectarte, ellos te pueden escuchar, te pueden oír, tú puedes conectarte. Es importante gestionar esta comunicación, esta despedida, esta bendición, porque tu buena energía los va a acompañar en ese proceso. Nos angustiamos y nos preocupamos mucho porque están solos en un hospital y que no permiten que haya un familiar ahí cuidando. Y decimos, es que está solo, es que murió solo. Quiero decirte a ti que nadie muere solo, que no te angusties porque está muriendo solo en el hospital o porque murió solo en el hospital. Ni mucho menos va a estar solo si está la energía de tu amor. Si tú estás conectado a través de tu mente, de tu corazón y sentimiento, tu energía, tu familiar no está solo. Además, las personas no mueren solas. Muchos de los pacientes en el proceso de morir, me ha tocado tener la experiencia que siempre mencionan que antes de morir ven seres, personas que ya han trascendido. Ven personas que ya han muerto, que vienen a acompañarlas en este proceso de morir. Este proceso de morir, fuerzas superiores nos acompañan. No estamos solos. La mente, tu mente trae el recuerdo. Cuando el paciente va a morir, su mente trae el recuerdo y la presencia de quien ha muerto antes que él. Entonces lo ve, lo siente, lo acompaña en el camino a atravesar ese túnel de luz que Elizabeth Kubler-Ross menciona en sus literaturas, en sus libros. Nadie muere solo, aunque físicamente no estés tú ahí. Esa persona no muere sola. Hay un proceso, el proceso de morir, y este proceso de morir, hay fuerzas superiores que los acompañan. Lo mismo, si tú eres un trabajador del sector de salud, es importante que le brindes ese acompañamiento y lo conectes con esa energía y decirle, no está sola, su familia está, la energía de su familia está aquí a través de su mente y de su corazón. Ayudar a conectar a esta persona. También me he encontrado muchos pacientes en este tiempo que me han consultado y que me han dicho, bueno, es que yo quería estar con ella, yo quería darle un abrazo, yo quería tocarla, yo quería estar ahí. Pero quiero decirte a ti, no es tan importante quien cierra los ojos a alguien.
sino quien los mantuvo abiertos toda la vida fuiste tú. Si no puedes ser el que está a su lado en ese momento final, piensa que toda la vida estuviste y eso cuenta. Cuando más te necesitó, en los momentos más importantes de su vida, ahí estuviste. Toda su vida estuviste, toda su historia, aunque no hayas estado físicamente en la recta final. No es tan importante quien cierra los ojos a alguien, sino quien los mantuvo abiertos toda la vida. Es importante que tengamos esta conciencia sobre esto. Otro de los cambios que nos pone en el proceso de duelos y que nos causa conflictos es que no tuvimos un ritual, que no tuvimos una despedida, que no tuvimos un funeral como estábamos acostumbrados, el velorio, como le llamamos, tiene una finalidad para el doliente. El velorio es para el doliente, para los que quedamos aquí, para cerrar, para despedir, para agradecer, para bendecir, para cerrar un ciclo. Las personas que mueren automáticamente se van a otra dimensión, se van a Dios. Los rituales funerarios ahora son rituales funerarios virtuales, en línea, conectados desde una distancia y podemos unirnos como familia, con mente y corazón, de corazón a corazón, con una oración. Muchos me mencionan y se angustian, es que los creman, es que en Estados Unidos los meten en una refrigeración para después de que pasen esos tiempos de COVID, poder hacer el ritual como se debe. Pero quiero decirte a ti, lo que le pasa al cuerpo, no le pasa el alma. Ellos ya no están. Ellos ya no son ese cuerpo. Ya no están ahí. Lo que le pasa al cuerpo, no le pasa al alma. No te angusties, no te preocupes. Es importante para gestionar estas emociones en el proceso de duelo, tomar en cuenta y que ayuda mucho es escribir una carta de despedida. Que en esta carta de despedida tenga un formato de donde expreses todo tu amor, todo tu cariño por ese ser, pidas perdón, agradezcas, bendigas y decir adiós. Porque cada Dios es una bendición. Cuando tú te despides por medio de esta carta y te conectas de corazón a corazón, mente y corazón, te conectas con esa energía y tu energía se conecta con la energía de este ser. Aunque no estén físicamente, ellos te escuchan cuando haces esa carta. Ellos escuchan los pensamientos. Les estamos dejando su ser, su persona a Dios. Ahí donde no podemos abrazarlos y cuidarlos, lo dejamos en manos de quien sí puede. Esta carta, el gestionar esta despedida, bendecir y agradecer y decir adiós, nos va a ayudar a facilitar un duelo saludable, natural, adaptarnos y procesar esta pérdida. El último abrazo siempre nos conflictúa porque decimos, yo quiero darle un abrazo, yo quería tocar su cuerpo, tocar su mano, cerrarle sus ojos, darle las gracias, etc. Pero debemos de entender que la única manera de aprender a morir es vivir y aprender a vivir cada día como si fuera el último día de nuestras vidas. Muchas veces vivimos, ¿sí? Pero no aprovechamos y disfrutamos a los que tenemos cerca de nosotros. Por lo tanto, demos un valor especial al despedirnos cada día, cada mañana, cada noche, con un abrazo y con un beso a las personas que aún tenemos. Convertir esas despedidas en una ganancia y ser conscientes que la única manera para prepararnos para morir es aprendiendo a vivir.
Como vemos, la tanatología nos ayuda en estos momentos de crisis, de cambios, frente a la muerte, la enfermedad, todos esos cambios que se generan a nivel económico, político, social, familiar, cambios de estilo de vida, nos ayuda a afrontar esto que nos está pasando y a buscar, a tener fortaleza emocional, capacidad para resolver esto que nos está pasando y sobre todo tener herramientas, habilidades y estrategias para poder afrontar estos cambios. Es importante que conozcamos la tanatología, que estudiemos la tanatología, porque es una disciplina que todas las personas debemos de estudiar para lograr afrontar cada uno de los cambios en cada una de las etapas de nuestra vida. Hay muchos cambios y el cambio es parte de la vida y tenemos que fluir con estos cambios. Para esto, quiero hacerles la cordial invitación. Estamos haciendo unos diplomados aquí en línea, donde ustedes pueden conocer la tanatología, pueden estudiar los cuidados paliativos también. Aquí abajo está mi número de teléfono, donde me pueden contactar y pueden estudiar ustedes un diplomado para prepararse a afrontar todos estos cambios. Es importante tener las herramientas, las habilidades para poder afrontar cada uno de los cambios que la vida nos pone. Este es el tema que les quiero compartir, reflexionar esta tarde y pues doy por terminado esta reflexión. Si tienen alguna duda, pregunta, aquí estaré resolviendo. Agradezco mucho su atención. ¿Me escuchan? Excelente, doctor. Vaya, veo los comentarios acá y ha sido maravilloso. Muchas gracias, muchas felicitaciones. De verdad nos invitó a una reflexión increíble. Increíble. Gracias. Me felicito. Ha sido algo, bueno, me ha emocionado. Y yo creo que no nada más es una servidora a todo nuestro público que están felicitando, que quieren su video, que lo vamos a subir, lo van a subir. Estén tranquilos que lo vamos a subir. Ahorita estamos en este momento también aprovechando, ¿verdad?, este espacio de vida con el doctor Abraham y pasamos a la sección de José y Cristian. Sí. Estén listos, por favor. Empezamos. Sí, tenemos varias preguntas, doctor Abraham. Nada más primero le comento que tenemos asistencia de León, Guanajuato, de Ciudad de México, de Veracruz, de Puebla, Tuxtla Gutiérrez, del estado de Morelos, de Tijuana, de Tampico, de Guerrero, de Zacatecas, de Nayarit, de Durango, de Nuevo León. También tenemos fuera reportes de Argentina y de Lima, Perú también. Y bueno, comentarios como excelente ponencia. Ojalá llegara a más personas esta plática. Y Norma nos pregunta que cómo podemos ayudar a las personas de la tercera edad por el miedo a la muerte. Comúnmente todas las personas le tenemos miedo a la muerte porque no la conocemos y lo que la conciencia, el colectivo nos ha transmitido mental, nos han transmitido que la muerte es la aniquilación, la muerte es mala, la muerte es nuestra enemiga. Incluso en algunos países el peor castigo es la muerte, cuando la muerte no es un castigo, la muerte es una ganancia. ¿Cómo trabajar con esas personas de la tercera edad? Primero, darles una psicoeducación de la muerte, explicarles, compartirles este modelo completamente diferente de la muerte, porque realmente lo que muere es el cuerpo, pero nosotros no somos nuestro cuerpo. Yo no soy mi mano, yo no soy mi brazo. Tengo cuerpo, pero no soy cuerpo. Soy el conductor de este cuerpo. Y algunas filosofías o religiones le llaman alma, conciencia, energía, espíritu, como le llamen. Pero yo soy esencia y yo estoy hecho para vivir eternamente. No voy a morir. Quien va a morir es mi traje de carne y hueso.
Muy bien. Otra pregunta dice, ¿qué herramientas de trabajo que nos pudiera mencionar para el día a día en los hospitales? La herramienta, bueno, de trabajo primero, a todo el personal que trabaja en salud, es muy importante que cuando vayamos a trabajar involucremos lo mejor de nuestro espíritu humano, que es el amor. Si tú no trabajas desde el amor, desde el ser, no vas a poder brindar un buen acompañamiento. De nada sirve que seas excelente en lo que tú haces si no involucras el amor, esta energía, trabajar desde el ser. Incluso algunos pacientes que incluso a lo mejor profesionalmente tu profesión como médico no da más porque no lo puedes sanar, no lo puedes curar, pero si lo escuchas, si le hablas con amor, con paciencia, fortalece en él la esperanza, estás haciendo mucho, lo que tu profesión no puede hacer. Entonces, lo que yo recomiendo es involucrar lo mejor del espíritu humano, que es el amor. Humanizar los servicios de salud. Muy bien. Una pregunta, yo creo que en el transcurso de la plática usted la respondió, pero la quiero mencionar. Dice Balbina que están perdidos, que va a ser lo más difícil de superar porque no hay despedida, aunque se sigue, si se quiere, tendríamos que superar. ¿Cómo se podría superar la pérdida? Para superar la pérdida tienes que darte cuenta que estás en un proceso de duelo y que el proceso de duelo consta de varias etapas y que estas etapas las tendrás que recorrer de una manera activa y responsable. Ahora, no hubo despedida. No es necesario que tengas a la persona que falleció físicamente frente a ti para que tú te puedas despedir. Conéctate con tu energía, con tu mente, con tu corazón y háblale, escríbele una carta, dile todo lo que te gustaría haberle dicho físicamente. Él o ella te va a escuchar, porque para el mundo espiritual o las personas que han trascendido, escuchan e incluso nuestros pensamientos. Las personas que mueren están cerca de nosotros. Quien ama nunca abandona, siempre está cerca de nosotros. Ellas nos escuchan aunque no tengamos cuerpo. Tú puedes despedirte, decirle, pedir perdón, agradecer y sobre todo cuando tú dices adiós, se le estás entregando a esa fuerza absoluta que es alguien que lo puede cuidar donde tú no lo puedes cuidar. Ay, doctor Abraham, se nos pone la piel chinita con lo que menciona, los que hemos perdido a un familiar. Yo creo que eso nos reconforta bastante. Otra pregunta dice, ¿volveremos a nuestros seres queridos en vida, no después de la muerte? A ver, de nuevo, por favor, porque no Dice, le... ¿volveremos a nuestros seres queridos en vida, no después de la muerte? No alcanzo a entender bien esa pregunta, que si volverán a ver sus seres queridos En esta vida. vida. Ok, eso, bueno, yo no te lo puedo confirmar, pero bueno, para las personas hay una teoría de la reencarnación, eso es teoría, entonces la puedes indagar y pensar, pero realmente se menciona que cuando tú vayas a trascender y morir, te encontrarás con todas las personas que han trascendido. Lo que la muerte para unos es un final, para otros es un encuentro. Lo que para unos es una despedida, para otros es una bienvenida. Así que si te los vas a volver a encontrar, no sé si en esta vida, pero en la otra, sí te los vas a encontrar. Muy bien. Elizabeth nos pregunta que qué nos recomienda ante un suceso de suicidio. Ante un proceso de suicidio, una vez consumado, lo que te recomiendo es respetar la decisión de esa persona y que no te quedes atrapada en la culpa o en el hubiera, porque esa persona que se ha quitado la vida necesita amor, respeto, aprobación, aunque no estés de acuerdo en lo que hizo, pero es importante que tú haces, porque la aceptación te lleva a un nivel de frecuencia, de conciencia más elevado, porque viene del amor. Ese ser ocupa luz, ocupa aceptación, amor,
Entonces te recomiendo que no te quedes con culpa, que le digas, respeto tu decisión, te ordeno que camines a la luz, que camines a Dios. Te doy mi bendición, te agradezco y te bendigo y te digo Dios. Muy bien. Muy difícil situación, ¿verdad? Pero Es difícil, sucede. pero tenemos que afrontar. Así es, de acuerdo. María José nos dio bastante, traté de resumirla a ver si se entiende. Dice que es una etapa de la vida que tenemos que prepararnos, arreglar las cosas que tenemos pendientes, ya sea familia, amistades, trabajo. La muerte es un proceso. Buscamos prepararnos para ese momento sagrado en que nuestro cuerpo se queda, pero aquello tan maravilloso se va, trasciende eternamente. Correcto, estoy de acuerdo, gracias. Bien. Y me hace que, bueno, ese es un comentario personal. Nosotros como enfermeras vivimos muy cerca, siento que vivimos muy cerca de la muerte y sobre todo en esta etapa de COVID. Sabemos compañeros que se van, enfermeras, a cada rato estamos viviendo, ocasiona algún desgaste en las enfermeras, esta parte de los decesos que estamos viviendo actualmente. Porque bien, a veces tenemos en un piso y ya supimos que se fueron 12 pacientes en un día, lo que no estábamos acostumbrados anteriormente. Sí lo vivimos de cerca, pero ahora lo vemos más de cerca. ¿Hay alguna relación con el desgaste para las enfermeras? Sin embargo, estos cambios, estas situaciones que nos toca afrontar en nuestro trabajo, y lo decíamos que en el ambiente clínico, en el ambiente sanitario, la muerte muchas veces no nos han educado a veces para afrontar las muertes que suceden, pero y nos ocasionan estrés, mucha ansiedad, porque el comunicar o incluso nos energetizamos con la emoción, con los familiares o con el mismo paciente. Es importante mantener nosotros bien ese límite. Como profesionales de la salud, somos seguridad, soporte para las personas que están viviendo ese proceso de morir. Es importante que tú gestiones tus emociones y esas gestiones trabajes para que tus emociones sean tus aliadas y de alguna manera no te desgasten. Es importante que tú no eres responsable de esa pérdida. Tú hiciste lo mejor o estás haciendo lo mejor que tú puedes, la cual queremos dar gracias a todos los profesionales de la salud que están entregados en cuerpo y alma, mente, para poder ayudar a estas personas a rescatar su vida. Pero si en algún momento ese paciente trasciende, quédate tranquilo, porque hiciste lo mejor que pudiste, lo hiciste lo que había en tus manos y que era el momento de que ese paciente se fuera. Y lo importante es que te quedes con ese sentimiento, di lo mejor que pude, estuve acompañándolo, lo ayudé, y que no te genere ese sentimiento de estrés, porque el estrés nos enferma, el estrés daña nuestro sistema inmunológico y hace que la enfermedad del virus entre a nosotros, porque nosotros lo hacemos fuerte. Bien, bueno, ahí se encuentra nuestro compañero Cristian. No sé si por Facebook tengas alguna pregunta, Cristian. Hola. Por Facebook, más que preguntas, fueron felicitaciones todas y saludos y felicitaciones al doctor Abraham. Agregando a los que comentaste, maestra Finita, hubo también asistentes, además de los que ya comentaste, de Chihuahua, de Sinaloa, de Tlaxcala, de Nuevo León, Morelos, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Coahuila, Jalisco, Oaxaca y Estado de México. Además de Perú y Argentina, hubo de República Dominicana, de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay, de Venezuela y de Chile. Y se me hace muy importante un comentario que pone una colega de Lima, Perú,
lo pone la enfermera Lisbeth Marlene Rebata Alarco. Dice, felicitaciones a FEMEC y al doctor Abraham. Nunca antes había escuchado algo tan lindo como este tema. Gracias infinitas. Saludos desde Lima, Perú. Felicidades, doctor. Gracias. Bueno, Lupita, no sé si tengas algún Sí. comentario. Sí, sí, claro, como no. Por aquí había dos preguntas que pensé que las iban a comentar ahorita. ¿Cómo hablar de la muerte con los niños, doctor? Bueno, ¿cómo hablar de la muerte con los niños? Primeramente, tenemos que meternos al mundo del niño a través de la terapia del juego, a través de su mundo. Y recomiendo, bueno, quien lo vaya a hacer, es importante entrar a la psique del niño y detectar primero qué es lo que él cree o piensa que es la muerte, qué programaciones, qué creencias, qué ideas tiene que es la muerte. Y a partir de lo que el niño sepa, ¿sí? A partir de ahí hay que trabajar en hablarle sobre la muerte. Y la muerte la tenemos que hacer hablar como debe ser directamente. Porque muchas de las ocasiones hablamos y le decimos al niño que Dios se lo llevó. Entonces, ¿en qué mente cabe de un niño decir Dios es malo, Dios se lo llevó? ¿Sí? Es que Dios, y a mí me ha tocado atender pacientes que están enojados con Dios. ¿Cómo Dios es tan malo que me quita lo que más quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Sí? No decir que Dios se lo llevó. Hay que hablar de una manera natural, que la muerte es parte de la vida y que en algún momento algunas personas mueren. Y explicarles bien qué es el proceso de morir, porque los niños entienden. Muchas veces me han llamado cuando se muere un ser querido de un niño, que sí es bueno que el niño vaya al funeral. Y muchos, la primera reacción que tienen es los papás que no quieren que vayan, o seres familiares. Y yo les indico, el niño tiene que ir, el niño tiene que afrontar, el niño tiene que vivir ese proceso. Porque si va, el niño más fácil va a vivir ese proceso de duelo y lo va a entender y lo va a procesar. Pero si no va, si ve la ausencia del papá, si ya no ve el papá y le preguntan, pues se fue de viaje o se lo llevó Dios o se fue con Dios, el niño no lo va a entender. Tenemos que permitir que el niño viva ese proceso. Y la marca y la pauta para decir cómo le tengo que hablar a este niño, el niño me lo va a marcar dependiendo de cada uno. Ok, muchas gracias, doctor. Igual, preguntan, ¿es muy doloroso la muerte de un niño? ¿Sí? ¿Es más dolorosa la muerte de un niño, doctor? Perdón, a ver, es muy doloroso Sí. que... Preguntan que lo más doloroso es la muerte de un niño. ¿Qué tan doloroso puede ser? Ok. El dolor más grande es el que siente cada uno. O sea, cada quien puede perder un niño, un adulto, un papá, lo que sea, pero va a ser dependiendo el grado, qué tan significativo es esta persona para mí. Y el dolor más grande es el que yo tengo. Entonces, el dolor más grande es el que cada uno tiene, pero es importante el que duela tanto, no duela tanto, va a depender qué recursos psicológicos tiene esta persona para afrontar esta pérdida. Segundo, con quién vive, ¿sí? La parte social, qué recursos espirituales tiene, qué recursos tanatológicos tiene. Entonces, dependiendo de esos recursos, va a ser el impacto más fuerte o menos fuerte. Si a una madre se le muere el hijo único, el impacto va a ser más fuerte. Entonces, el dolor más grande es el que tengo o el que tiene cada uno. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, de verdad, me felicito. Fue muy explícito, nos hizo hacer conciencia sobre un tema que lo vemos con mucho dolor, que lo vemos con miedo, con temor, ¿sí? Esta reflexión nos invita a tener un punto de vista diferente, a enfrentar
dar diferente esta situación. Que no es una situación, como usted nos mencionó, es trascender a otro plano. Es cuando llega el momento. Hay mucha gente que está interesado en ese tema. Pido su autorización. Nosotros tenemos una página de Facebook, tenemos un canal de YouTube para subirlo ahí y que se puedan consultar conmigo la página de Facebook, de YouTube y el sitio web de FEMEC. FEMEC, YouTube FEMEC, Facebook FEMEC y el sitio web de nuestra federación. Editamos y nos sumamos. Igual si nos quiere dejar su correo o agregárselo al final de la ponencia. Sí. Aquí, ¿sí? Claro que sí. Aquí se los pongo y lo agregamos. Y si alguno de los participantes tiene duda o quisiera participar en los próximos diplomados que se van a abrir en línea, que están a mi cargo, varios de los módulos, yo soy el maestro, pues les paso mi número de teléfono y les brindo toda la información. O también nos puede dar un flyer para que nosotros en nuestra página apoyemos en la difusión. Claro, me parece muy bien. Muchas gracias. Yo se la hago llegar a ustedes. Yo quiero agradecer a usted por la invitación y a todo su equipo de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica y agradecer a cada uno de ustedes los que participaron en este seminario, en esta charla. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por su energía. Sé que nos conectamos desde el corazón y desde la mente. Y les agradezco mucho y les deseo que tengan una buena noche y muchas bendiciones. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Saludos. Sí, Gracias, doctora. Vamos a presentar antes de que personajes que esta semana, compañeros que en esta semana, ¿verdad?, han trascendido a otro plano. ¿Sí? Queremos recordarnos, ahora sí que llegó su momento. Y de alguna manera es un homenaje para ellos. Empezamos. Muchísimas gracias, doctor. Está nuestra compañera enfermera especialista quirúrgica, Elizabeth Garate Andrade. Ella es de Ciudad de México. José Ramón Álvarez Rivera, enfermero intensivista del área de terapia de cuidados intensivos del IMSS Oriente, también ha trascendido esta semana. Guillermo Navarro, enfermero general del área de quirófanos, del Hospital General Regional número 46 de IMSS Guadalajara, Jalisco. El doctor Leopoldo Gutiérrez Rodríguez, pionero en la cirugía endoscópica en nuestro país, una persona muy reconocida en el ámbito de la cirugía de eliminación. Doctor Leopoldo Gutiérrez. Son personajes que esta semana trascendieron a otro lado. Muchas gracias.